Buenas noches, ¿me escuchan? Ok, muchas gracias. Vamos a dar inicio a, a este ciclo de cinco conferencias donde vamos a tratar de abordar algunos elementos de la estandarización que tiene que ver con una de las pruebas de bienestar fetal. Muy posiblemente en el primer semestre del próximo año, en el nombre de Dios, podamos complementar las otras pruebas de los elementos de sensibilidad y especificidad que tienen cada una de las pruebas en la evaluación de la condición fetal. Dado la tasa de cesárea que se ha incrementado bajo el concepto de riesgo de pérdida del bienestar fetal, o lo que antes se conocía como sufrimiento fetal agudo, y cuando revisamos las causas, la etiología de esa indicación de cesárea, no cumple los criterios que establecen las normativas internacionales, y aquellas pacientes en las que hay condiciones clínicas complicadas del bebé terminan en asfixia o en muertes perinatales porque no se logró interpretar de manera oportuna. Entonces, la idea es estandarizar algunos conceptos básicos que tenemos en este proceso de lo que dicen las guías internacionales. Muy seguramente uno de los problemas con las pruebas de bienestar fetal es el conocimiento que tenemos de diferentes guías. En algunas ocasiones no conocemos la referencia y entonces utilizamos la línea de base de una guía, la variabilidad de otra guía, la definición de otro protocolo, y cuando queremos juntar y hacer el análisis, entonces nos damos cuenta de que no va acorde a lo que establece la evolución lógica del concepto fetal. Vamos a iniciar el día de hoy con la primera conferencia, eh, que se tiene que basar obligatoriamente en cambios fisiológicos del ambiente fetal, del ambiente uterino, y cómo se comporta el feto ante algunos datos o algunos problemas que puedan suceder por falta de circulación, por falta de nutrientes o por falta de oxigenación. ¿Cuáles son los objetivos de prueba de bienestar fetal independientemente de la que nosotros realicemos? Las pruebas de bienestar fetal predicen asfixia, predicen hipoxia fetal, daño neurológico, Apgar bajo o bienestar fetal. Como ya todos ustedes saben, a más de 100 personas que están conectadas, las pruebas de bienestar fetal, mal llamadas bienestar fetal, en realidad permiten al clínico únicamente predecir, detectar la presencia de asfixia o el potencial desarrollo de la misma. Es decir, el monitoreo fetal, el Doppler, el perfil biofísico, no tienen como objetivo decir que el feto está sano. Y eso es algo que hemos tratado siempre de estar transmitiendo y de estar explicando que desde el punto de vista legal, para nosotros es un problema cuando ponemos que el feto estaba bien, que el ambiente materno-fetal estaba excelente, que el binomio madre-hijo estaba bien y que 15 minutos después hay una asfixia o hay una muerte perinatal. Eso es porque nosotros legalmente no pusimos el concepto de que esta prueba que yo estaba evaluando no me estaba diciendo que el feto estaba sano, me estaba diciendo que en este momento no había un riesgo o un factor que conllevara a una lesión fetal. De ahí la necesidad de entender entonces que cualquier prueba de bienestar fetal que yo aplique, llámese ultrasonido Doppler, perfil biofísico, monitoreo fetal o monitoreo fetal electrónico, cualquiera de esas cuatro pruebas que son consideradas las pruebas de bienestar fetal universal, su único objetivo es poder detectar un daño en el ambiente fetal, en el comportamiento fetal que incluye la parte de la placenta, de la madre o del feto. Y es lo que nosotros evaluamos en estas pruebas. Esto es la primera pregunta del examen del día de mañana. Aquí tenemos que fijar algunos conceptos para que universalmente todos hablemos el mismo idioma.
Las pruebas de bienestar fetal predicen o detectan la posibilidad de asfixia en un feto. Ese es el objetivo de la prueba. Así que a partir de esta estandarización, de esta guía que existe desde 1998 y que se remonta más atrás con con Roberto Caldeiro, que es el padre de la perinatología en 1986, cuando comenzó a establecer pruebas donde decía, el ambiente fetal intrauterina y sus riesgos pueden ser evaluados por estas pruebas de manera sensible para poder predecir un daño. Es decir, ninguna de las personas o las guías que han estudiado pruebas de bienestar fetal han dicho que con una prueba yo puedo decir que el feto está bien. A partir del día de hoy, nuestro concepto universal es que en el momento en que yo aplique la prueba me está diciendo que el feto no está en un ambiente acidótico, que no tiene un factor de riesgo para asfixia en este momento, pero que puede cambiar en el transcurso del trabajo de parto en base a las condiciones uterinas. Primer pregunta de examen. Como vemos acá, los factores de riesgo para el desarrollo de asfixia. Miramos el cuadro rojo, dice que únicamente factores de riesgo anteparto, el 69%. Si nosotros vemos o creemos que el feto estaba sano, basado en nuestras evaluaciones, el feto está bien, el binomio fetal madre está bien, las pruebas de bienestar fetal traducen que todo está bien y la madre está bien, y luego resulta en una asfixia, entonces significa que no todo estaba bien. Y esto es porque nosotros creemos que la paciente y el feto están bien y que los factores que se van a producir durante el trabajo de parto son los responsables de la hipoxia y la asfixia. Por esa razón, en nuestra justificación siempre estamos poniendo es que la madre no colabora, es que no puja adecuadamente, es que la paciente no puja oportunamente, es que la paciente levantó las caderas. Cuando nosotros queremos justificar una asfixia con esas observaciones, únicamente demuestra que no conocemos estos factores de riesgo o esta clasificación que se hace del año 2005, que los factores de riesgo que predisponen a una asfixia, más de la mitad son anteparto, y que los factores de hipoxia intraparto únicamente representan un 4%. Obviando el factor desconocido, si nosotros ponemos factores intraparto, anteparto, tendríamos nosotros casi un 94% de probabilidad de poder detectar algún cambio en la prueba de bienestar fetal antes de llegar al momento del nacimiento. Segunda pregunta de examen. Los factores de riesgo anteparto deben de ser conocidos para poder nosotros transformarlos, mejorarlos, controlarlos o curarlos, como la diabetes, como la hipertensión, la preeclampsia, el lupus, el SAF, que si yo estoy en el contexto de una condición materna, una morbilidad, y esta condición está descontrolada, la prueba de bienestar fetal va a tener una connotación distinta. Nosotros siempre hemos estado orientando lo que dice la evidencia. Una paciente en un proceso infeccioso no se hace inducción del parto. Una paciente con fiebre no se hace inducción del parto. Una paciente con una cetoacidosis diabética o cualquier otra causa de descontrol metabólico no se hace inducción del parto, porque las pruebas de bienestar fetal en ese contexto no tienen sensibilidad y mucho menos especificidad. Estas pruebas tienen como objetivo de detectar a fetos enfermos, pero no tienen la capacidad específica de decir que el feto está sano. Yo con una prueba no existe posibilidad alguna que pueda decir en este momento el feto está sano. No, en este momento, con los factores de riesgo anteparto que tiene la paciente, el feto tiene la probabilidad de no tener daño. Y ahí es el concepto. Nuestra pregunta entonces y nuestro conocimiento que debemos de fijar es que más de la mitad, hablamos de un 90% de factores de riesgo son anteparto, y es donde nosotros tenemos que detectarlo para evitar las complicaciones. Por tal razón, las pruebas de bienestar fetal ya saben que se basan en estadísticas de morbimortalidad perinatal. Ya todos sabemos que cómo nos dimos cuenta que servía el perfil biofísico, porque partimos de las muertes perinatales. Los fetos asfícticos, los pacientes con muerte perinatal, nos fuimos para atrás y dijimos, mira, en este paciente que se murió no tenía movimiento respiratorio. En este feto que falleció, el movimiento corporal estaba disminuido. En este paciente que terminó en Apgar bajo con asfixia, este feto no tenía movimiento referido por la madre de hacía 5 días. Es decir,
Las estadísticas de prueba de bienestar fetal parten de un resultado adverso y así se creó la medicina. No se creó una prueba en la que yo puedo decir, voy a probar cómo me va con este líquido porque yo estoy seguro que con el líquido normal me va a ir bien. No, sino que partimos del resultado. Por tal razón, el factor de riesgo no tiene algo que se llama causalidad. Yo no puedo decir que el oligoamnios me va a llevar a una muerte perinatal. Estoy claro que es un factor de riesgo, pero una paciente con oligoamnios puede tener un trabajo de parto sin ningún problema. Si no, vean las pacientes que conducimos nosotros con ruptura de membrana de más de 10 semanas, que están sin líquido, tienen un parto por vía vaginal y pueden parir sin que el feto tenga ningún grado de asfixia, precisamente porque la causalidad de estos factores de riesgo no se pueden establecer. Únicamente yo tengo que identificar ese factor, ver cómo cambia el resultado de la prueba para poderlo integrar. Por tal razón, los casos de pérdida de riesgo de bienestar fetal son agudizaciones de una disfunción placentaria crónica. El proceso placentario había un proceso de daño y lógicamente este daño fue previo al momento del nacimiento. Pregunta de examen. Todos los elementos anteparto que ya estaban establecidos conllevaron a una paciente a un daño agudizado. La placenta ya había disfunción, ya había proceso de la circulación y lo único que hizo el trabajo de parto fue agravar o agudizar esta disfunción placentaria. Los métodos de vigilancia que ya están establecidos de manera sistematizada desde el año 2005, la prueba sin estrés, el perfil biofísico que aglutinó al movimiento fetal. Si ustedes revisan literatura del año 2000 para atrás, la referencia de movimientos fetales por la madre era una prueba de bienestar fetal. Si la madre decía que el bebé se movía bien, eso era una prueba de bienestar fetal positiva. Por eso en nuestra escuela antigua todavía utilizamos el concepto de movimientos fetales disminuidos referidos por la madre. Ese concepto ya no existe desde el año 2000, porque eso se integró al perfil biofísico. Ya nos dimos cuenta que los movimientos corporales gruesos del feto no tienen ningún valor. Si la madre sienta que patee o que no patee, no tiene valor. El valor es la flexión y extensión de dedos, la movilización orbicular de los labios, la protusión de la lengua, la apertura o cierre de los ojos o el movimiento respiratorio. Los demás movimientos gruesos no tienen ningún valor. Estos movimientos finos tienen una integración a nivel central, a nivel de la corteza, y por tanto, si ellos están presentes, yo doy por sentado que el feto está bien. La paciente viene refiriendo que tiene un día que el bebé no se le mueve, pero vemos que la parte de la evaluación del Doppler está normal, que el feto tiene movimiento respiratorio o tiene estos movimientos agudos. Nosotros podemos garantizar que esa paciente, al menos en ese momento, no tiene un daño establecido y que requiere una vigilancia continua. El Doppler para evaluación desde el concepto vascular de la curva de crecimiento y la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto y el periodo expulsivo. Estas dos diapositivas de los centros reguladores de la etapa fetal ya es conocida por todos ustedes, que el tono fetal se adquiere entre las 7 y 8 semanas y media y es controlado por la corteza cerebral. Cuando nosotros vemos un feto a la semana 8, ya tenemos que verlo en una flexión permanente. Eso traduce que la corteza cerebral está normal. Si yo a la semana 7 o a la semana 8 logro evaluar un embrión que está totalmente extendido, eso significa que tiene un compromiso de la corteza y muy seguramente en la evolución de la gestación va a tener un acráneo, va a tener una anencefalia, va a tener una lesión cerebral porque su tono no se logró integrar. Aquí no hablamos de cuándo aparece, sino quién es el que lo controla y lo regula. Los movimientos fetales son integrados y regulados desde la 9ª semana. Vuelvo a repetir, el embrión se mueve a la 7ª semana, el embrión se mueve a la 8ª semana. A lo que nos referimos con este criterio es que el movimiento fetal ya se regula de manera autónoma a partir de la semana 9 por los núcleos de la corteza cerebral. El movimiento respiratorio, que lo podemos observar desde la semana 12, 13 o 14, se integra finalmente o se coordina y se regula a la semana 21 por la superficie ventral del cuarto ventrículo. Como ustedes ven, la corteza controla el tono fetal, los movimientos fetales a la 9ª semana y los movimientos respiratorios a la semana 21. Estos son eventos centrales. Por esa razón,
Cuando aparece un daño de acidosis, esto afecta a nivel central de manera tardía y es lo que los obstetras estamos obligados a entender, analizar e integrar para ver si el feto tiene una condición de riesgo alta o baja. Porque acá es donde se da el daño. La reactividad de la frecuencia cardíaca fetal es entre las 28 y las 32 semanas. Pregunta de examen. Miren que se integren el hipotálamo y el bulbo raquídeo, es decir, sistema parasimpático, sistema periférico, en la que la integridad, que es de manera tardía, entre las 28 y las 32, me permite, antes de las 28, que el feto tenga taquicardia, bradicardia, arritmia, verdarritmia, taquiarritmia o bloqueos y no representa ningún peligro. Después de la semana 32 hasta la semana 34 que alcanza la madurez, yo puedo tener variaciones en la línea de base y en la variabilidad porque se está terminando de integrar la frecuencia cardíaca fetal y en el feto a término ya hay un control de la frecuencia cardíaca fetal dada por el hipotálamo y el bulbo. Pero como no es central, es el primer mecanismo que se afecta en el momento del daño. Cuando hay un daño a nivel placentario, a nivel circulatorio o a nivel respiratorio fetal, se alteran de manera contraria. Por esa razón, lo primero que se afecta es la frecuencia cardíaca y eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy. Partimos del primer dato o la primera variable biofísica que se afecta en el feto. Primero se altera la frecuencia cardíaca, posteriormente hay movimiento respiratorio fetal disminuido, posterior los movimientos corporales se disminuyen y finalmente el tono fetal. Cuando un perfil biofísico describa que el feto no tiene tono, es un feto que está premortem. Y cuando la paciente viene con ustedes y les dice que no se le está moviendo y ustedes confirman que no se está moviendo, debemos de estar claro que esta paciente ya agotó dos mecanismos compensatorios, que la frecuencia cardíaca viene en 140, 140, 140, pero no significa que esté normal. Está en un proceso de estabilización de la línea de base, ya el feto no hace ni taquicardia, ni bradicardia, ni aceleración, ni desaceleración, hace variabilidad mínima o ausente, porque ya los procesos de control de daño ya se establecieron. Entonces el feto tiene una frecuencia, una línea isoeléctrica cuando la paciente me dice que no se le mueve. Y ya el feto ya también dejó de respirar, es decir, ya dos parámetros biofísicos están afectados. Por tal razón, al tener este concepto y saber que la frecuencia cardíaca es el primer dato que se afecta, es al que nosotros tenemos que ponerle mucho énfasis para el proceso de la evaluación. Lo más complejo de la clase y lo que debemos de entender para interpretar la prueba. Los procesos de la asfixia, que vamos a tratar de explicarlo en 5 diapositivas, lo más breve, elementos que ustedes ya manejan y solo hacer algún recordatorio general. Esto es para cultura, esto no lo vamos a evaluar, damos por enterado que el obstetra ya lo maneja y lo conoce. La acidosis se conoce como aumento de iones de hidrógeno en el tejido fetal. La acidemia, estos iones de hidrógeno se incrementan a nivel de la sangre fetal y dependiendo de dónde esté incrementado es que se pueden producir el daño, si es a nivel del tejido o a nivel circulatorio fetal. La hipoxemia es una disminución del contenido de oxígeno en la sangre del feto y la hipoxia, disminución de oxigenación en los tejidos. Tercera pregunta de examen. El concepto de asfixia es un proceso fisiológico que se refiere a la interferencia en el proceso respiratorio, que primero hay una retención de CO2, hipercapnia, posteriormente hipoxia por falta de oxigenación en los tejidos y finalmente acidosis. Este es el concepto fisiológico lógico de la asfixia. Retiene dióxido de carbono el feto, hace hipoxia a nivel tisular y posteriormente una acidosis metabólica que termina convirtiéndose en mixta, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Este concepto de asfixia tenemos que saberlo así de esa forma, porque si yo sé que me está reteniendo CO2, yo puedo entender cómo se altera el Doppler. Si yo sé que tengo una hipoxia por falta de oxigenación, debo de entender cómo se altera la variabilidad. Y si yo tengo una acidosis metabólica, debo de entender cuando aparezcan desaceleraciones. Entonces, el concepto de este pequeño curso es que nosotros comencemos a tratar de hacer una integración entre lo que estoy viendo en el monitoreo y lo que está sucediendo en el ambiente intrauterino. Si yo sé que tengo una acidosis metabólica, no la puedo ver
a través del abdomen y del ultrasonido. Mi punto de evaluación es, en este momento tenía una línea de base normal y el feto comenzó a hacer desaceleraciones y tiene 1 centímetro, yo debo de saber que entonces ese feto se encuentra en un concepto de acidosis metabólica y eso me debe permitir a mí tomar una conducta oportuna. Si yo evalúo la ausencia de aceleración, debo de entender entonces que este feto está en un proceso de hipoxia y que va a conllevar a un deterioro en la frecuencia cardíaca y posteriormente los otros parámetros, el movimiento respiratorio, el movimiento corporal y finalmente el tono fetal. Entonces, ¿cómo yo evalúo cada parámetro del perfil y del monitoreo para poder entender qué daño está sucediendo a nivel fetal? Y para esto está el concepto de la reserva respiratoria feto-placentaria, la capacidad placentaria para el transporte de oxígeno, cómo la placenta transporta oxígeno y la capacidad de resistencia a la hipoxia por parte del feto. Vean este concepto importante, cómo el feto resiste a la hipoxia. Porque aquí algo muy importante que nosotros tenemos que tener claro es que el feto tiene una reserva funcional, que es lo basal que él necesita para alimentarse, y aquí hablamos de nutrientes y oxígeno, y una capacidad vital que es lo mínimo que el bebé requiere para poder llevar a cabo sus funciones. Cuando hay una lesión placentaria, la capacidad vital del feto está afectada. Es decir, que la placenta, que es la base de la nutrición del feto, debe de sufrir un daño crónico que se agudiza para que el feto tenga un proceso de afectación y que no se da de manera aguda. Y aquí está un elemento importante, cuarta pregunta de examen, que es un concepto que tenemos que memorizar. El feto puede almacenar energía como glucógeno y como proteínas. En la paciente diabética, ese es el motivo por el cual el feto se convierte en un feto grande para edad gestacional, porque las grandes cantidades de glucosa que la madre le pasa al feto a través de la barrera placentaria hace que forme más grasa, que forme glicerol, que forme triglicéridos, que forme glucógeno que se almacena en el hígado y hace un incremento de su curva de crecimiento, porque el feto puede almacenar glucógeno y proteínas. Esto le permite una adaptación a una insuficiencia nutritiva. En los ejercicios que se han hecho con animales, cuando le clampean una arteria umbilical a una oveja, la oveja tiene la capacidad, el feto de la oveja, de maniobrar 8 semanas con su reserva nutritiva. Y en esas 8 semanas comienza a hacer cambio, decíamos, de hipercapnia, luego de hipoxemia y luego de acidosis. Y eso es un proceso a través del tiempo, porque el feto tiene la capacidad del ajuste nutritivo. Sin embargo, y esto es lo que debe quedar claro, que el feto no puede almacenar oxígeno. Eso tiene que estar claro. No hay forma que él almacene oxígeno. Por eso, en el contexto de un daño fetal, lo peor que puede hacer el obstetra es irle a poner oxígeno a la madre, disque para ayudarle al concepto de daño que tiene. Al no almacenar oxígeno y al estar fijo la parte del oxígeno en una molécula de hemoglobina en la paciente, no se libera oxígeno en el campo fetal a nivel de la placenta y eso le causa más daño al feto. Por esa razón no hay evidencia alguna y está proscrito el uso de oxígeno durante un daño que se presente en el feto. Por tal razón, el feto no tiene capacidad de adaptarse ante una insuficiencia respiratoria por la falta de almacenamiento de oxígeno. Esta oxigenación depende de estos 3 factores. En la evaluación del Doppler, nosotros les enseñamos a las personas que hacen los diplomados de ecografía, los médicos perinatólogos, les enseñamos los conceptos de preplacentario, placentario y posplacentario, de cómo se da el daño en la placenta y cómo esto afecta al feto. Por ejemplo, aporte suficiente de oxígeno de origen materno. Ese es el primer criterio. Si yo quiero que el feto tenga buena cantidad de oxígeno, la madre tiene que aportar a la placenta una buena cantidad de oxígeno. ¿Cuándo no sucede eso? Cuando las arterias uterinas no se vasodilatan. Cuando las arterias uterinas quedan en vasoconstricción, la cantidad de sangre con oxígeno que llega a la placenta es muy pobre y a ese fenómeno se le conoce como hipoxemia preplacentaria, es decir, una placenta que eventualmente está bien, pero que está recibiendo poco oxígeno de la madre. Una paciente que tiene asma,
La paciente hace retención de oxígeno a nivel de alveolo, la paciente está hipoxémica, tiene muy poco oxígeno circulante y la hemoglobina con oxígeno que logra pasar por la placenta no libera el oxígeno al feto. La hemoglobina de la paciente fija el oxígeno, lo agarra, crea un anillo sólido y vuelve a salir de la placenta con el oxígeno fijo, porque la paciente tiene que garantizar sus reservas para ella. Por tal razón, no le suelta oxígeno a la placenta. La paciente asmática, en cuestión de 2 a 3 semanas, hace que tengas a un feto con una restricción importante de manera rapidísima. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno se reduce severamente. Esos son dos ejemplos de hipoxemia preplacentaria. El lupus, el SAF, las trombofilias que hacen vasoconstricción, alteraciones de la capa endotelial, hacen que la placenta reciba poco oxígeno, que es un nutriente esencial para el desarrollo de las funciones fetales. Que la placenta esté funcionando correctamente, la paciente está sana, llega buena cantidad de sangre, pero entonces que haya un flujo sanguíneo uteroplacentario. Acá la arteria uterina también es parte de los conceptos de hipoxemia placentaria, porque yo puedo tener una arteria uterina que hizo una buena vasodilatación en teoría, pero que las arterias miometriales, las basales y las espirales no se dilataron, no formaron el tapón de trofoblasto, ellas quedaron cerradas y aunque le esté llegando buena cantidad de oxígeno, no es capaz la arteria espiral y basal de pasar oxígeno al espacio fetal y el aprovechamiento fetal adecuado de lo transferido de la madre. Eso significa un flujo sanguíneo correcto, una circulación intacta y un metabolismo fetal normal. Si yo tengo una cardiopatía, si yo tengo un daño a nivel del cordón umbilical o tengo una alteración en los shunt que conducen a sangre en la etapa fetal, eso me lleva a una alteración en la oxigenación fetal. Este es la distribución de oxígeno, cómo se da a través de la membrana placentaria y fetal. Y como resultado, yo debo de tener un equilibrio entre la presión, si ustedes ven acá, la presión de oxígeno de la arteria uterina y la cantidad de oxígeno y la relación que hay con la vena umbilical. Vean la presión de oxígeno en la arteria uterina de 90 a 95 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. La vena umbilical tiene una presión de oxígeno de 30 a 40 milímetros de mercurio, porque aunque el feto necesite oxígeno, tampoco puede recibir los borbollones de oxígeno hacia el feto. Ellos regulan a través de unos buffers y de unos cortocircuitos la concentración de oxígeno que requieren, pero no se almacena. Aquí puede haber mucho oxígeno, pero si esta barrera de intercambio está lesionada, no le va a pasar oxígeno a la vena umbilical. Lo que hablábamos de forma preplacentaria, que llegue poco oxígeno y lo poco que llegue no se libere a la membrana, sino que salga a través de la circulación materna. Y la arteria umbilical, aquí vemos la presión de oxígeno de 15 a 20 milímetros y a la vena uterina de 20 milímetros. Aquí hay un equilibrio de presiones entre la umbilical y la vena uterina. O sea, fácilmente, si la vena umbilical se dilata, la vena umbilical se abre y posteriormente en el contexto del daño hace un cierre total, porque el feto está tratando de protegerse, el flujo de sangre que va a salir hacia la vena uterina va a ser mucho menor porque la presión va a quedar totalmente distinta. Entender este equilibrio entre las arterias uterinas umbilicales y la vena uterina y umbilical me hace comprender a mí que si hay un daño a nivel de la placenta, que este es un proceso crónico, se puede agudizar fácilmente por cualquier cosa. Si aquí tengo un daño de flujo preplacentario y a mí se me ocurre ponerle una carga de glucosa a la paciente, cuando llegue una carga de oxígeno a este espacio de glucosa al 50%, esa glucosa va a pasar la barrera placentaria, porque la glucosa es uno de los metabolitos que utiliza todos los mecanismos. Todos los difusión simple, facilitada, transporte activo, todos los mecanismos de transporte los utiliza. Pasa la glucosa al espacio velloso y comprometo al feto para tener que metabolizar toda esa glucosa. Por esa razón, no se administra glucosa a la paciente que está en un riesgo de pérdida de bienestar fetal o un compromiso de la respuesta fetal. Finalmente, lo que dice la evidencia es que la hipoxia materna en ovejas, como les comentaba, disminuye una presión de oxígeno de 35 milímetros de mercurio. Y eso es reducción de flujo preplacentario a nivel de la arteria uterina. La acidosis metabólica en la que se encuentran los fetos de la oveja hacen una
extracción de oxígeno y captación reducida hasta de un 43%, y que la reducción es más de la mitad del abastecimiento fetal del oxígeno a nivel de la membrana. Esto es un concepto fisiológico, no hay que aprenderlo. Solo que sepan que al proceso de un daño, la cantidad de oxígeno que está llegando al feto es muy pobre y que el feto no tiene capacidad para almacenarla. Con el flujo sanguíneo umbilical, la acidosis metabólica se hace persistente y hay reducción mayor en la captación fetal de oxígeno, que es el segundo paso después de la retención de CO2. Esto hace que haya un cambio a nivel del pH y que debo de garantizar yo, para que esto esté bien, la circulación fetal normal. Para terminar este concepto de la asfixia, recordar la parte de la circulación fetal que ya todos ustedes conocen, el flujo de la sangre de la madre que llega a la placenta a través de la arteria uterina. Una vez que está en la placenta, sale el flujo a través de la vena umbilical. Todo el flujo entra a la vena umbilical y aquí aparece el primer shunt. El feto tiene 3 shunts o 3 cortocircuitos que permiten hacer algo que se llama centralización del flujo. Estos 3 shunts tienen como objetivo sacar la mayor cantidad de sangre con oxígeno hacia el feto. El primero es el ducto venoso, o que en algunos libros aparece como conducto de Arancio. ¿Qué hace el ducto venoso? Jala el 30 a 50% de sangre a la vena umbilical antes que entre al hígado. Cuando la vena umbilical entre al hígado, se va a convertir en el sistema portal. Si toda la sangre que viene por la vena umbilical se va al hígado, esa sangre se desoxigenaría, porque el hígado requiere altas concentraciones de oxígeno para su función enzimática y metabólica. Por tal razón, el ducto venoso le secuestra la mitad de sangre a la vena umbilical para llevarla directamente a la vena cava inferior y de la vena cava inferior a la aurícula derecha. En situaciones de estrés, cuando hay un proceso de hipoxemia, acidosis, de gravedad en el feto, el conducto venoso no solo secuestra el 50%, sino que puede secuestrar hasta el 80% de flujo de la vena umbilical. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque garantiza sangre con oxígeno al feto. Lo malo es que al hígado lo deja sin oxígeno. Y el hígado, si no recibe oxígeno, entonces va a tener que echar a andar la glucólisis anaeróbica, que son mecanismos enzimáticos en ausencia de oxígeno y que, como ya sabemos, causan mucha lesión por la liberación de sustancias químicas. La sangre que pasó de la vena cava a la aurícula derecha pasa hacia la aurícula izquierda a través del segundo chum, que se llama foramen oval. La aurícula derecha tiene 30 milímetros más de presión que la aurícula izquierda. Por eso, la aurícula izquierda, la aurícula derecha siempre va a aperturar el foramen oval hacia la aurícula izquierda. Siempre. No va a ser a lo contrario. Siempre el flujo de sangre va a ser de aurícula derecha a aurícula izquierda. Este foramen oval hace entonces que la sangre venga del ducto venoso a la cava, de la cava a la aurícula derecha, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y ahí está en la circulación sistémica. Ya va a través de la aorta, hace la distribución de oxígeno. Si se escapa una porción de sangre con oxígeno de la aurícula al ventrículo derecho y sale a través del tronco de la pulmonar, aquí habría un problema, porque los pulmones no pueden metabolizar oxígeno. Y ahí es donde se forma el tercer chum. El tercer chum se llama ducto arterioso. ¿Qué conecta el ducto arterioso? Conecta la pulmonar con la aorta. ¿Para qué sirve eso? Repetimos, el feto tiene como objetivo sacar toda la sangre con oxígeno. Por esa razón, el ducto venoso se la secuestra a la vena umbilical. El foramen oval le secuestra la sangre a la aurícula derecha hacia la izquierda. Y la sangre que se escapó de aurícula a ventrículo y que quiere salir por la pulmonar, el ducto arterioso la jala para la aorta. El conducto arterioso es una comunicación que está entre el tronco de la pulmonar y la aorta descendente. La sangre que pasó aurícula, ventrículo derecho y que va camino al pulmón es jalada por el conducto arterioso hacia la aorta. Es decir, los 3 chunts, ducto venoso, foramen oval y ducto arterioso, tienen como objetivo llevar sangre con oxígeno de manera rápida a la circulación fetal. A eso se le llama centralización de flujo, porque el feto quiere priorizar que el oxígeno llegue a los sistemas, y eso se da en un concepto fisiológico. Cuando hay un daño, esos cortocircuitos en algunas ocasiones terminan fallando, que hacen que el feto tenga mucho más daño. Esto es resumen de la parte de la asfixia, un proceso de afectación uteroplacentaria. Ya decíamos que la insuficiencia respiratoria, el feto la sufre porque no puede almacenar oxígeno. Esto me lleva a una hipoxia,
Y sus mecanismos compensatorios son, esta es la pregunta del examen. Taquicardia, el primer mecanismo es, no estoy recibiendo sangre con oxígeno, igual que en el choque clase 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el primer mecanismo del adulto con hemorragia? Hacen taquicardia. Si el feto no está recibiendo oxígeno, su primer mecanismo es hacer taquicardia para tratar de garantizar el mayor aporte de oxígeno a los tejidos. El asunto es que porque el feto haga taquicardia no hay más oxígeno. Porque la falta de oxígeno no es porque el feto no quiera tenerlo, es porque no la está recibiendo. Y si la paciente tiene anemia, si la paciente tiene diabetes o tiene un daño vascular, no importa cuánta taquicardia haga el feto, no va a haber suficiente oxígeno del espacio materno. Se cierran los cortocircuitos a nivel intestinal, por eso la enterocolitis del prematuro. Se cierran cortocircuitos a nivel de la matriz germinal del cerebro, por eso hay hemorragia interventricular, a pesar de que tratan de desviar procesos hacia el cerebro, la mayor cantidad de flujo de sangre. Hay cierre de cortocircuito a nivel pulmonar, por eso el feto hace displasia broncopulmonar y hemorragias pulmonares, por estos cambios y estos procesos compensatorios. El metabolismo anaerobio, que al haber falta de oxígeno, entonces el hígado comienza a degradar glucógeno para formar glucosa. Desplazamiento de la curva a la izquierda, el feto hace el mismo mecanismo que la madre. El poco oxígeno que él tiene para poder funcionar no se lo manda ni al riñón, no se lo manda al hígado, no se lo manda ni al intestino ni al pulmón. El poco oxígeno que el feto tiene lo garantiza para el cerebro, para la parte cardíaca y para la glándula suprarrenal. Hay redistribución de flujo, con lo cual aumenta el tamaño placentario y la poliglobulia por la falta de oxigenación para la formación de hemoglobina. Si hay una insuficiencia nutritiva, como en el caso de un daño, entonces se echa a andar la glucólisis anaeróbica, baja la reserva de glucógeno y como este proceso de glucólisis anaeróbica libera lactato, cetonas y hidrogeniones, esto causa alteración enzimática, daño histológico irreversible y la muerte. Este conjunto de mecanismos que hace el feto bioquímico y hemodinámico, nosotros tenemos que identificarlo a nivel hemodinámico, de cómo se comportan los flujos de sangre durante el proceso de daño. ¿Qué pasa en el parto? Si hay contracciones, disminuye el flujo uterino. Si el flujo uterino disminuye, hay disminución de la perfusión placentaria y esto altera el intercambio gaseoso, disminuye el oxígeno, disminuye el pH, aumenta el CO2. Este es el concepto de asfixia y es lo que nosotros debemos de evaluar. Y entonces, nunca le colocamos el monitor de la frecuencia de las contracciones a la paciente. Y estamos elucubrando que la variabilidad está normal, que la línea de base está normal, que todo está perfecto, que no hay datos ominosos. Pero si yo no evalúo las contracciones, no hay posibilidad alguna que yo esté evaluando la condición fetal. Y lo que estoy haciendo es haciendo una evaluación a medias que no tiene ningún valor clínico, ni legal, ni médico para tomar una conducta. Yo puedo tener una línea de base aparentemente normal en presencia de contracciones y en ausencia de contracciones tiene otro significado. La variabilidad en presencia o en ausencia de contracciones tiene significado diferente. Por esa razón, estoy obligado a tener el tocómetro de actividad uterina. Acá en el curso no resolvemos que no hay tocómetro disponible, no. Acá en el curso sabemos los clínicos que tenemos que solicitar a las autoridades que nuestros equipos de monitoreo fetal sí o sí tengan tocómetro dinámica uterina para poder interpretar adecuadamente estas pruebas, porque esta es la base de la condición fetal. Ya decíamos que hay una hipoxia que afecta a los centros vulvares a nivel del sistema simpático, hace vasoconstricción, aumenta la presión arterial dando origen a la taquicardia y si este proceso se hace más grave, entonces llega a activarse receptores y quimioreceptores que llevan finalmente a elementos de bradicardia. Esto, ya lo decíamos, este es el resumen de la asfixia. Otra vez repetimos, disminuye el oxígeno, disminuye el pH, aumenta el CO2. Esto hace distribución de flujo sanguíneo a nivel de estos tres órganos, hay insuficiencia miocárdica y asfixia celular. Y por el otro lado, con la disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión, isquemia, acidosis láctica y lesión tisular. Estos elementos finalmente me van a llevar desde el punto de vista metabólico a aumento de calcio intracelular. La hipoxia hace que se lesione la membrana de la célula, aumente el calcio intracelular
que libera aminoácidos excitadores que lleva finalmente a una lesión neuronal y a una muerte celular. Todo este proceso no se da por daños que sucedieron en el parto, se da por factores antepartos que no logramos identificar. Esto solamente era cultura general. Cómo funciona la asfixia, cómo se dan todos estos mecanismos que nos llevaron a nosotros a cambiar, bueno, a nosotros no, ¿verdad? A mí no, que llevaron a los expertos a cambiar el término de sufrimiento fetal agudo por riesgo de pérdida del bienestar fetal, porque la prueba que yo estoy evaluando puede que él identifique en esta etapa, en la etapa del aumento de calcio, en la etapa del proceso de acidosis, en el proceso de la hipoxemia, cuando la célula esté dematizada o que la identifique tardíamente en la muerte celular. Pero como este es un proceso crónico, por eso decíamos que la pregunta de examen era, un proceso de asfixia es una disfunción placentaria crónica agudizada. Ya tenía un daño, que muchas veces no lo vimos y al final terminó en un daño el feto. Esto es el resumen del CLIN de Barcelona que dice, la hipoxemia que pasa de días a semanas, lo más importante acá es que disminuye la velocidad de crecimiento. Ojo, y siempre le hemos dicho a los obstetras que hacen ecografía, lo hacen una semana, un mes y luego se les olvida. DBP 20, cefálico 140, abdomen 100, LF 35, fetometría promedio 20. Eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Le hemos dicho, nosotros no somos radiólogos. Nosotros tenemos que interpretar la medida del DBP si se corresponde a esa semana de gestación. Si la circunferencia abdominal se corresponde a esa edad gestacional. Porque la disminución de la velocidad de crecimiento aparece en el contexto de hipoxemia. Y por eso la ISOC en el 2018 dijo, si la paciente tiene un percentil 20, 18, 15, 14, que se estanca, aunque no pase por debajo del 10, es un criterio para hablar de restricción de crecimiento fetal. Porque la disminución de la velocidad de crecimiento me confirma o me tiene que confirmar que la paciente está en estado de hipoxemia, que se ha reducido la concentración de oxígeno por alguna razón, preplacentaria, placentaria o postplacentaria, que está haciendo como mecanismo de defensa capturas eficientes de oxígeno, disminuye la actividad, por eso deja de moverse, todavía hay balance energético, pero el feto está dejando de crecer. Entonces, no le manden a hacer Doppler a la paciente con diabetes para que le digan que el umbilical está normal. Ustedes tienen que mandar a hacer un Doppler en el paciente que tiene un proceso de la alteración de la curva de crecimiento y el obstetra tiene que buscar alteraciones de la curva de crecimiento para identificar estos factores antepartos, sobre todo la hipoxemia en las pacientes que tienen patología. Una vez que aparece la hipoxia, comienzan las hormonas contrarreguladoras, se redistribuye el flujo de sangre y aquí la redistribución de flujo lo comienzo a ver desde la cerebral media. Eso es tema de otro curso. Cómo se va para el istmo, cómo se va el ducto arterioso, cómo se modifica el ducto venoso y cómo se modifica la cerebral media. Por esa razón, la medicina materno-fetal logra integrar todos estos elementos. Entonces, no basta que yo mida la cerebral media para decir, está por debajo del percentil 5 o por debajo del percentil 95. No basta con eso, es que yo logre integrar cómo está el percentil de esa cerebral en el contexto de un percentil 10 o cómo se encuentra el ritmo aórtico en el contexto de un percentil 20 o un percentil 90. Porque acá todavía hay mantenimiento del balance, ya hay metabolismo anaerobio en los tejidos periféricos, pero finalmente en el proceso de la asfixia es cuando el corazón no funciona y es ahí donde apenas comienza a hacer su aparición la identificación de las pruebas de bienestar fetal. Estas pruebas de evaluación, esta era la introducción del tema, ya el tema va a ser más breve porque vamos a hablar sobre el marco conceptual el día de hoy, ya vamos a ir analizando cada uno de los cosas en el resto del curso. Vemos que este proceso arrancó desde 1600, a través de varios siglos ha estado de investigación, pero de 1958, 1960 hacia acá es cuando el proceso de la monitorización fetal ha cobrado mayor auge. Y vea lo que dice la literatura. La monitorización fetal del registro de forma anteparto como durante el mismo busca conocer afectación del bienestar del feto. No nos va a decir que el feto está sano. Como le digo, primer acuerdo del día de hoy es que dejemos de poner que el feto está sano. Eso nos va a evitar problemas, complicaciones legales y evitar auditorías en los expedientes clínicos. Esto del proceso de la monitorización, hay factores de riesgo establecidos para poder evaluar cómo está la parte de la condición fetal.
partiendo de los criterios que yo debo de utilizar según la ECO para monitorear a la paciente. Factores maternos y factores fetales los vamos a ir analizando uno a uno. La línea de base de cómo se debe interpretar y cómo son los criterios que yo utilizo en la evaluación del monitoreo fetal, si hay actividad uterina, línea de base, aceleraciones, variabilidad o desaceleraciones. Y este criterio de velocidad de 1 centímetro por minuto es lo ideal. No significa que no puede estar a 2 o a 3, pero lo ideal, dos criterios importantes. Y era pregunta de examen. Que el monitoreo tenga 20 minutos para ser integrado. No pueden hacer integraciones y análisis con 2 minutos de trazo. Hicieron 2 minutos, no le vieron variabilidad y automáticamente indican la cesárea. Eso es un fenómeno grave porque estamos incrementando las tasas de cesárea de manera innecesaria. Yo tengo que esperarme los 20 minutos para poder integrar en ese trazo la línea de base, la variabilidad, la aceleración y la desaceleración partiendo de la actividad uterina. Lo recomendado, si ustedes ven las diferentes guías, 1, 3, 2, lo recomendado es 1 centímetro porque te permite una mayor amplitud en la evaluación de la variabilidad. Que vaya a 1 centímetro o a 3 centímetros va a ser más o menos papel, pero al ir a 3 centímetros, la velocidad del papel, el gráfico de la frecuencia va a ser más estrecho y por tanto la ventana de evaluación va a ser más compleja y va a ser más difícil que yo pueda evaluar una variabilidad mínima de una variabilidad límite que de una variabilidad ligeramente moderada. Porque como es un trazo muy pequeño, entonces los registros son evidentemente más difíciles de analizar. No voy a poder perder un patrón sinusoidal. Lo voy a poder ver sin problema, porque no importa que haga una onda ancha a 1 centímetro por segundo o una onda pequeña a 3 centímetros por segundo, la voy a poder interpretar. Pero por esa razón, la recomendación universal es que los equipos se encuentren calibrados a 1 centímetro por minuto. La CEGO tiene otros criterios y dice, la CEGO dice la aparición de trazados anormales no es indicativo absoluto del estado de hipoxia. Y vean que ellos tienen línea de base menor a 100, taquicardia, disminución de variabilidad, aumento de la variabilidad, patrón sinusoidal. Eso es lo que dice la CEGO. Tenemos lo que dice la Sociedad Española de Ginecología, donde habla del proceso de daño, de variabilidad, de aceleración o desaceleración. Tenemos lo que dice la FIGO, cómo establece el patrón o el trazo. Esto es para cultura. ¿Qué es lo que dice el patrón o el trazo? Si está normal, si está sospechoso o si está patológico. Y eso es lo que comentaba al inicio de la clase. Entonces, algunos de nosotros leemos la información de la FIGO, entonces yo digo, es que yo conozco la FIGO y entonces para mí es sospechoso. Y no, es que yo leí la CEGO y la CEGO dice que es desaceleración de 20 latidos. No, es que yo leí la EICOC y la EICOC dice que es categoría 2. Por esa razón, cuando se hizo la norma del ministerio, tratamos nosotros de integrar bajo la revisión de toda la bibliografía con el equipo de los 15 especialistas que participamos, cuáles eran las guías que cumplían la mayor cantidad de criterios y que fueran un poco más ordenadas y sistemáticas. Y por eso los criterios que están establecidos en la norma son los criterios de la EICOC. Las referencias que ustedes tienen en su norma y que conocen no son referencias de un médico materno fetal ni están basados en la experiencia de alguien que tiene años de experiencia. Esto es lo que dice la EICOC, lo que ha demostrado la sistematización que se ha hecho. Acá tenemos lo que habla la EICOC y cómo lo clasifica, que va a ser el objetivo de este curso y sobre el cual nos vamos a basar en la integración de cada una de las variables del monitoreo fetal. ¿Cómo se clasifican las categorías? La Sociedad de Canadá tiene un criterio, tiene una clasificación que se llama NST normal, NST atípico o NST anormal. Entonces, por eso no se asombren ustedes cuando escuchen que alguien dice sospechoso, patológico, anormal, atípico, porque luego hacemos una mezcolanza de guías. Agarramos la variabilidad de una guía, agarramos la línea de base de otra, agarramos la interpretación de otra. Entonces, la idea de la norma es tratar de organizar, homogenizar y sistematizar lo que dice la EICO. El Instituto Nacional de Salud para la Excelencia también tiene su propia definición y vean que ellos tienen tranquilizador, no tranquilizador y anormal. Ahorita, en 3 minutos, les he presentado 5 guías con criterios y definiciones totalmente diferentes. Y acá tenemos lo que finalmente dice la ICO, pregunta de examen. Miren, en la ausencia de hipoxia, cuando hay un proceso de hipoxia, la variabilidad está normal.
Cuando comienza a aparecer hipoxia, en lo que la paciente tiene alteración de la curva de crecimiento, va precedido de desaceleraciones y ausencia de aceleración. La hipoxia progresiva, hay alteración de la variabilidad y la frecuencia está inestable. En la hipoxia subaguda, las desaceleraciones están variables. No se tienen que aprender esta tabla, no es necesario. En la hipoxia aguda, las desaceleraciones prolongadas comienzan a aparecer por debajo de 80 latidos por minuto y en la hipoxia crónica hay variabilidad o ausencia de los ciclos a nivel de la variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sí tienen que aprender? ¿Qué es la pregunta del examen? Que desde el año 2008, el Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano determinó que por las características de la frecuencia cardíaca que predicen de forma confiable la ausencia de acidemia son variabilidad moderada y presencia de aceleración. Y lo que menos buscamos, desgraciadamente, en los análisis de los trazos son estos dos elementos. Entonces, el elemento más importante, y esto está desde el 2008, el elemento más importante se llama variabilidad, porque yo puedo tener ausencia de aceleración y el trazo sigue siendo categoría 1, porque lo primero que se afecta es la variabilidad. Cuando yo tengo alterada la variabilidad y además hay ausencia de aceleraciones, eso es un problema grave. Esto se lo tienen que aprender para el resto de su vida. Mientras sigan interpretando trazos en una sala de labor y parto, una sala de alto riesgo obstétrico, deben de entender que la variabilidad de aceleración, ojo, que parten de la línea de base, son los elementos claves para poder interpretar cómo está el feto. Pero que para poder interpretar esto, debe de estar el feto con el tocómetro de actividad uterina. Y dejen de estar poniendo, no hay tocómetro, está en mal estado, no sirve, eso no da ningún valor. Así que en la prueba no tiene la mitad del valor porque le pusiste la mitad de los dos tocómetros. No, no sirve, no estás haciendo ninguna evaluación. Porque tu variabilidad y tu aceleración no está respondiendo absolutamente a ninguna contracción uterina. Así que no sabes si el feto está teniendo cambios de hipoxia o de hipoxemia por esos cambios en las contracciones uterinas. Para finalizar, ¿qué dice la guía en registro tocográfico, la guía del Ministerio de Salud? Entonces la guía establece dos momentos. Uno, en la ausencia de actividad uterina, los famosos datos ominosos. Datos ominosos, la guía solo te pide que pongas si hay ausencia de la variabilidad o desaceleraciones de recuperación lenta. Vean estos tres trazos, están evaluados los elementos que dice la guía. Nosotros no creamos el conocimiento, solo agarramos lo que dice la evidencia y se trató de sistematizar. Y la ECO lo organiza de esa forma. Y aquí tenemos nosotros ausencia de actividad uterina y vean esta paciente cómo está su variabilidad. Incluso ven ustedes que hay patrones de aceleración, aceleración, aceleración y aceleración. ¿Cuáles son los dos criterios importantes para hablar de la falta de acidemia fetal? Variabilidad y aceleraciones. Ven en este trazo, no hay actividad uterina y vean que no hay variabilidad. Y en este otro trazo, no hay actividad uterina, pero aparecen antes de las desaceleraciones, que es lo que tenemos que ver. Ven acá la variabilidad y con desaceleraciones. O sea, en este concepto de variabilidad y desaceleraciones únicamente se pueden describir en el contexto de búsqueda de datos ominosos en pacientes sin actividad uterina. Repito, la variabilidad y las desaceleraciones se pueden describir de manera independiente solo en este tipo de pacientes, las pacientes que no tienen actividad uterina. No es correcto, y lo hemos encontrado en las últimas semanas en las revisiones que estamos haciendo con los ILAID, sin dato ominoso, entre paréntesis, línea basal 120, variabilidad moderada, aceleraciones 4, desaceleraciones no hay, actividad uterina 3 en 10. Eso es incorrecto. Porque si no tenés actividad uterina, no podés evaluar la aceleración. Si no tenés actividad uterina, no podés evaluar la desaceleración. Entonces, ¿por qué yo pongo desaceleración en el dato ominoso? Ah, porque la desaceleración, ya decíamos que es un efecto que está relacionado totalmente con el proceso de la acidosis. Es decir, que yo no requiero tener una actividad uterina para que el feto me esté alarmando y me esté diciendo que tiene un daño establecido allá. Esta desaceleración en ausencia de actividad uterina únicamente te está diciendo que ya el feto comenzó a andar mecanismos compensatorios. Y tu papel, desde el punto de vista legal, es describir. En este trazo no hay actividad uterina, por tanto, o hay datos ominosos o no hay datos ominosos. Y si quiero hacer más ciencia, lo pongo entre paréntesis.
variabilidad normal o desaceleraciones de recuperación lenta ausente. Esos son los criterios que yo debo describir. Estos elementos, pregunta de examen, esto sí es pregunta de examen. El concepto de quiescencia fetal, que ya lo hemos explicado en algunas otras ocasiones, el concepto de quiescencia fetal significa un feto que está quieto, en la que la frecuencia está estable porque el feto está en un sueño profundo. ¿Cuál es la característica de la quiescencia fetal o feto quieto? Variabilidad mínima y aceleraciones muy pocas. Regreso a este trazo. Entonces, cuando yo encuentre una variabilidad mínima o ausente, no es criterio de cesárea. El 80% de las cesáreas indicadas en hospitales escuela y en hospitales regionales y departamentales es por ausencia de variabilidad. No hacemos nada más. Ausencia de variabilidad, no se movió ahí, mira, si se movió un poquito en el minuto 5, le corto el minuto 5 y mire aquí en los 3 minutos no hay variabilidad. Entonces le pongo ausencia de variabilidad y eso es cesárea. Y eso es totalmente incorrecto y que eso es lo que nosotros estamos monitoreando porque lo que la guía dice que es lo que vos tenés que hacer en ausencia de variabilidad. Tenés que entender el concepto clínico, la edad gestacional de la paciente, si está recibiendo medicamentos, si está recibiendo maduración pulmonar, si está con corticoide o sulfato de magnesio, si la paciente tiene un valor de glucosa alterado, porque eso te cambia la variabilidad. No es correcto ir a sacar un feto de una diabética descompensada con ausencia de variabilidad porque eso me va a agravar el resultado perinatal. Y luego cuando le hacen la cesárea y termina en 1,3 de Apgar, luego pegan el grito al cielo los ginecólogos que por qué le pusieron una asfixia si todo estaba bien. No, no es cierto, no estaba bien. Es que no te diste cuenta que esta variabilidad era un cambio que estaba expresando el feto por el descontrol del ambiente metabólico que tenía dentro de la paciente. Entonces, la quiescencia fetal nos obliga a nosotros a hacer el proceso de la estimulación del feto para ver si la línea de la variabilidad se modifica. No basta con poner ausencia de variabilidad cesárea, no. Ausencia de variabilidad, estimulé al feto con un diapasón o con lo que decíamos, con el teléfono celular en modo vibración durante 15 a 30 segundos en la cabeza fetal, para no estimular en la cabeza y ver si hubo respuesta o cambio en la variabilidad. Entonces, la quiescencia fetal es variabilidad mínima, aceleraciones muy pocas. El sueño activo es el más frecuente. Las pacientes, perdón, los fetos después de la semana 36 duermen entre 18 a 22 horas. Es decir, que el feto siempre está dormido, siempre. El hecho que se mueva no es que esté despierto. El feto se mueve en el contacto de sueño. El feto siempre está dormido. Y en el trabajo de parto, en la fase de trabajo de parto activo se demostró que el feto duerme entre 22 a 23 horas. Es decir, todo el mecanismo de trabajo de parto, el feto lo hace dormido. Por tanto, yo debo de tener la capacidad de poder interpretar los cambios que el feto me envía de que tiene un problema de daño. Y esos son la variabilidad y la aceleración. Si ya aparece esa aceleración, ya no tengo que buscarle más pie al gato porque sé que hay un daño. Lo que tengo que establecer es si ese daño me permite tener un parto vaginal o si ese daño me permite mejor irle a hacer cesárea para evitar complicación al paciente. En el sueño activo, la variabilidad está normal y la aceleración es presente. Que un feto tenga esto normal no significa que esté despierto, está dormido. Y el estado de vigilia es muy raro. Ya decíamos, después de las 32 semanas, 18 a 20 horas, 22 horas, y en la etapa de trabajo de parto activo, 23 horas de sueño. Pasa todo el tiempo dormido. Por eso la vigilia es muy rara, hay variabilidad normal, pero cuando el feto está en vigilia, está activo, está despierto, las aceleraciones son múltiples, tanto que cuesta ver la línea de base. Por esa razón es que el trazo en el que ve aceleración, aceleración, aceleración como un sismógrafo, por eso es categoría 2 y te mandan a repetirlo, porque no logras interpretar nada. Das por sentado que si tiene esa gran cantidad de aceleraciones porque el feto está totalmente sano. Entonces, ¿qué se recomienda? La PEVA. Miren este feto sin actividad, sin variabilidad. Una paciente con una preeclampsia severa. ¿Esta paciente es candidata para cesárea? Seguramente que sí. Aquí yo veo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Le quito lo que está mal y le digo, mira, ausencia de variabilidad. Preeclampsia severa, con antihipertensivo, doctor Ciende mínimo va para quirófano. Espérate, ya le estimulaste. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar revisando ahora? Todas aquellas indicaciones de cesárea por falta de variabilidad, las vamos a revisar para ver si efectivamente
tenía ausencia de la variabilidad o si nosotros hicimos la estimulación que correspondía. Miren esta paciente con 15 minutos de diferencia. Estimulación vibroacústica con un celular común y silvestre y miren cómo se cambió la variabilidad, cómo estableció aceleraciones y además de eso, miren cuántos movimientos fetales reportó la paciente. Esto es irrelevante. Por favor, colegas obstetras, no pongan en su reporte 10 movimientos fetales, que eso habla del muy poco conocimiento que nosotros tenemos. Puedo tener 0 movimiento fetal y el feto no tiene acidosis, está muy bien. Esto no es parte de la descripción de la prueba. No debo de poner que si hay o no hay movimientos fetales en un trazo, porque no es objetivo. Este trazo en este concepto solamente me pide la variabilidad o la presencia de desaceleraciones sin actividad uterina. Obligado entonces comenzar a hacer la estimulación vibroacústica. Y las categorías de lo que dice la ECO, categoría 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que debo de evaluar? Línea de base, variabilidad, aceleración, desaceleración y actividad uterina obligatorio. Esto debo de tenerlo, vamos a revisar cada uno de los parámetros en el programa de las clases y esto es categoría 1. Pregunta de examen. Esta categoría 1 se la tienen que aprender de memoria y saber la 1 que es la 3 y el resto va lo 2. Fácil, la ICO lo pone mucho más fácil. Categoría 1 tiene que haber actividad uterina. ¿Y qué es la categoría 1? Que tenga línea de base de 110 a 160 latidos por minuto. Que la variabilidad sea moderada, obligatoriamente. Obligatoriamente debo tener variabilidad porque decíamos que eso es uno de los principales factores. Las aceleraciones pueden estar presentes o ausentes. Por eso regresamos a la diapositiva anterior, recuerdan. Variabilidad y aceleración. No es aceleración más variabilidad, no es variabilidad y aceleración. Es decir, si la variabilidad está bien, no importa que haya o no haya aceleración. Si la variabilidad está mínima o ausente, pero además de eso no hay aceleración y además se le suma la desaceleración, listo. Ya sabemos en qué condición está ese feto. Pero si el feto no tiene aceleración, pero tiene variabilidad moderada, ese feto está en categoría 1, no está sano. Ese feto no tiene daños en este momento, está en la categoría 1 y puedo seguir en su vigilancia. Entonces, variabilidad moderada. Tercero, aceleraciones presente o ausente. Cuarto, desaceleración. Esta fue pregunta del examen y lo voy a repetir en el examen de mañana. Desaceleraciones tempranas pueden estar presentes o ausentes. ¿Cuáles son las tempranas? Lo vamos a ver en la clase, pero ustedes lo saben. Las tempranas son las que tienen que ver con el acné de la contracción. Hay un acné de la contracción, hay una desaceleración. Lo que se conocían como DIPS o desaceleraciones intraparto, que ya DIPS ya no se utiliza. Entonces, hay actividad uterina, hay desaceleración. Esas son las tempranas. Y las tardías son la actividad uterina y que 18 o 20 segundos después aparece la contracción, los famosos DIP2. Entonces, las desaceleraciones en la categoría 1, las tempranas pueden estar presentes o ausentes. La temprana no te califica a un feto para 2 o 3, te lo deja en categoría 1. Pero las desaceleraciones tardías o las desaceleraciones variables deben de estar obligatoriamente ausentes y la actividad uterina tiene que estar presente. Esto es pregunta de examen. La categoría 1 tenemos que aprender nosotros a describirla de esa manera. ¿Saben cómo vamos a aprender a hacer homogenización de estos criterios? Que los repitamos como LoRa cada vez que vayamos a interpretar un trazo. Y que dejemos de estar poniendo datos ominosos, línea de base, variabilidad, porque eso no aplica. Datos ominosos, los 2 criterios que nos piden. Y en las categorías, los 5 criterios que nos piden. Y cuando lo repetimos 20 veces al día en 20 pacientes en labor, se nos va a quedar en el cerebro y nunca más se nos va a olvidar. Y vamos a dejar de indicar cesáreas por categoría 2. Vamos a dejar de decir que la taquicardia es una categoría 3. Y vamos a dejar de hacer las bradicardias corriendo, rompiendo las puertas del quirófano porque el feto se está muriendo. Entonces, categoría 1, 110, 160 línea de base, variabilidad moderada, las aceleraciones presentes o ausentes, las desaceleraciones tempranas presentes o ausentes y las tardías o variables deben de estar ausentes. Eso es la categoría 1, que es la condición en la que yo puedo continuar tranquilamente el monitoreo. Me voy a la categoría 3, que es el otro extremo. Cuando yo indico una cesárea por riesgo de pérdida de bienestar fetal categoría 3, debo de tener estos criterios. Variabilidad ausente. Ojo, si la variabilidad está ausente, ¿qué le hace falta en esta categoría? ¿Qué ven que no aparece?
La línea de base. ¿Por qué creen que no aparece la línea de base? Porque la variabilidad está ausente y además hay desaceleraciones. Es decir, yo no puedo integrar la línea de base en un trazo categoría 3. Eso es un criterio importante, que por eso la línea de base no aparece en esta descripción. ¿Cuáles son las cosas que pide la EICO? Número uno, que la variabilidad esté ausente con uno de los siguientes criterios: desaceleraciones tardías recurrentes y desaceleraciones variables. Repito, y me regreso acá, me regreso. La ausencia de la variabilidad no me dice que el feto esté mal. El dato ominoso se confirma. Cuando le encontré ausencia de variabilidad, lo estimulé, pasaron 15 minutos y no hubo respuesta. Ahora sí, estoy seguro que hay ausencia de variabilidad, porque la ausencia de variabilidad por sí sola no es un daño. Por eso la categoría 3 dice variabilidad ausente, pero además de que esté ausente la variabilidad, debe de tener desaceleraciones tardías recurrentes, es decir, a repetición, o desaceleraciones variables, que vamos a ver la explicación de esas 4 desaceleraciones y vamos a aprender las tempranas, las tardías, las variables y la recuperación lenta, que son las de los datos ominosos. Que haya bradicardia o que haya un patrón sinusoidal. Y entonces, cuando ustedes hacen los reportes, hemos visto cientos de indicaciones: cesárea por riesgo de pérdida de bienestar fetal, datos ominosos, más taquicardia, más variabilidad. O sea, eso no es ninguna descripción. Sencillo lo que es el 1, sencillo lo que es el 3. Y el patrón 2, la categoría 2, es todo lo que no aparece. Es decir, ¿qué dice la EC? Y ya saben que el patrón sinusoidal es un patrón característico del proceso, que si le damos vuelta a la imagen, una imagen en espejo, esto es una urgencia, y lo decíamos ahí en el examen. Esto es una urgencia como un prolapso, como un desprendimiento de placenta o como una hemorragia. Así de urgente es esto. El patrón sinusoidal no es para estar calentando a la paciente, es para salir corriendo a operarla. Y la categoría 2, lo que dice la EICO, las no incluidas en la 1 y la 3. Ausencia de aceleraciones inducidas por estimulación fetal. Desaceleraciones variables recurrentes con variabilidad normal o mínima. Desaceleraciones prolongadas y tardías recurrentes con variabilidad moderada. En estos 4 criterios, ¿está la variabilidad presente, sí o no? Sí. Si hay variabilidad, no tengo por qué preocuparme. Por eso hemos insistido en decir que vigilen la variabilidad, que es el principal factor de daño. Y taquicardia o bradicardia con variabilidad. Si me indicas una bradicardia, me decís, doctor, categoría 3 tiene bradicardia, ese feto tiene que tener bradicardia, pero tiene que tener ausencia de la variabilidad. Si yo tengo una variabilidad y hizo una desaceleración que se convirtió en bradicardia, pero recuperó, ese feto no tiene no tiene trazo categoría 3, ese feto está en un categoría 2. ¿Cuándo se presenta esto? ¿Cuándo yo puedo tener taquicardia o bradicardia con variabilidad? En el expulsivo. En el expulsivo, las pacientes hacen taquicardia o bradicardia, pero su variabilidad se conserva, ya lo vamos a ver. O ustedes no tienen parto en las que tienen 90, 100, 95, 98, tercer plano, cuarta, puje, señor, y nació 7, 9 de Apgar, nació cianótico con máscara, pero te recuperó rapidito. Claro, porque hizo este proceso de cambio. Entonces, la taquicardia, ojo, 36 indicaciones en las últimas 3 semanas de cesárea por taquicardia. Y le ponen taquicardia por riesgo de pérdida de bienestar fetal, entre paréntesis categoría 3 taquicardia. Eso no es cierto. La guía no dice eso. La taquicardia es una categoría 2, y si es una categoría 2 y yo estoy seguro que esa taquicardia, que está en un mecanismo compensatorio, me va a progresar, a la vuelta de 15, 30 minutos, muy seguramente esa paciente va a tener alteración de la variabilidad, van a comenzar a desaparecer las desaceleraciones y además van a haber desaceleraciones. ¿Tengo que esperar que aparezcan esos elementos para indicar la cesárea? Pues esto es individual, porque si yo tengo una paciente con 1 centímetro, es cuestión de esperar 15, 30 minutos para repetir el trazo e identificar otro parámetro que me confirme la categoría 3. Pero si la paciente 9 no tiene 9 centímetros, no es indicación para hacer cesárea, porque tenga taquicardia si la variabilidad está presente. Eso es la categoría. Conclusiones: múltiples interpretaciones de la monitorización fetal. Ya quedamos, el primer punto estandarizado el día de hoy es que todos vamos a utilizar la EICO.
Respeto la experiencia de muchos colegas, maestros que me preceden y que tienen más años de experiencia que yo, pero aquí no es por años de experiencia acumulada, aquí es lo que dice la guía. Estas son las intervenciones que han demostrado mejor evidencia, las guías más sólidas, las que se utilizan en muchos de los países de Latinoamérica, y la ECO para nosotros representa un peso estadístico y de investigación muy bueno, y por tal razón son las guías que se utilizan. Así que evitemos el criterio de no es que yo utilizo la CEGO, no es que yo en el Clinic de Barcelona lo veo de manera diferente, es que como yo tengo acceso a una revista, yo lo veo de otra manera. No, acá es la EICO, nos quedamos con la EICO, que es lo que aparece en la norma y es lo que vamos a demostrar. La variabilidad entre observadores es importante y eso es lo que vamos a tratar nosotros de homogenizar en estos 4 días que nos quedan. De que este criterio sea más o menos un error muy pequeño para que todos estemos hablando exactamente lo mismo. Y la importancia de formación para los profesionales, que todos estemos haciendo exactamente lo mismo. Lo que ve el obstetra es lo que tiene que ver el materno, lo que tiene que ver el social, el interno, el médico general. Variabilidad es variabilidad, taquicardia es taquicardia y patrón sinusoidal es lo mismo donde sea. Muchas gracias. Queda, queda disponible, no sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere abrir el micrófono, alguna pregunta, alguna duda con esto. En otras clases tenía como 50 preguntas en el chat, hoy no preguntaron ninguna, doy por enterado entonces que todo está claro. Bueno, el recordatorio de las preguntas, los puntos claves que dimos para el examen. Aquí en estos exámenes se vale establecer los criterios de homogenización. No es copiarse, es que todos estemos utilizando exactamente lo mismo. Bueno, muchísimas gracias. El examen se activa entonces mañana a partir de las 6 de la mañana. 10 preguntitas con conceptos básicos de esos que estuve mencionando en la clase. Esto es pregunta de examen, esto es pregunta de examen para que fijemos esos conocimientos y tengamos más capacidad al momento de la interpretación de las pruebas. Tengan feliz noche todos.